Hola, muy buenas tardes. Son las 8:05. Vamos a comenzar con esta ponencia, con este seminario, con este taller. Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, sobre todo a los que ya habéis repetido, me conocéis, los que por aquí tengo algún paciente, algún alumno incluso, alumna. Espero que me escuchéis bien y que me veáis bien. Muy bien, antes de nada agradeceros que estéis aquí. Yo siempre estoy muy orgulloso de que existan ese tipo de plataformas de difusión de la salud, de la autogestión de la salud, una de mis pasiones. Me presento, yo soy Fernando Aparicio, soy naturópata, nutricionista, psiconeuroinmunólogo y director del Centro de Formación de la Academia e Instituto de Estudios Naturales en Madrid. Y hoy vengo a presentaros un taller súper interesante y que, bueno, que realmente se ha convertido en mi especialidad, que después de casi 20 años de ejercicio profesional de la salud y del mundo de la medicina natural, pues he podido evolucionar hasta hacer este programa de salud que, bueno, que es un lujo para mí y que estoy siempre muy satisfecho con él porque me parece muy aplicable, muy ejecutable y sobre todo muy funcional, muy exitoso, ¿no? Fijaos que vengo de un recorrido de haber estudiado homeopatía, haber estudiado medicina clásica, higienismo, vegetarianismo, macrobiótica, técnicas más energéticas, técnicas más bioquímicas y con el paso del tiempo psiconeuroinmunología y ahora me enfrento a este tipo de mini formaciones que tanto me apasionan porque creo que no hace falta en ocasiones hacer una gran formación en horas para tener herramientas propias de mejora, ¿no? Y eso, bueno, pues muchos de los pacientes que estéis aquí o alumnas y que ya me conocéis y que habéis visto la mejoría de vuestras patologías y de vuestros síntomas en vosotras mismas, ¿no? Algo muy interesante del taller de hoy es que quiero abrir una puerta, una ventana a que entendáis un tanto la fisiología humana, a que entendáis un tanto la biología, de dónde venimos. Voy a hablar mucho de la epigenética, voy a hablar mucho de cómo podemos modular, cómo podemos metilar o desmetilar, se llama de esta manera técnicamente, viene a ser cómo podemos encender o apagar genes que están en nosotros y que nos van a dar la capacidad de envejecer más, de envejecer menos, de inflamar más, de inflamar menos, de tener peor salud o mejor salud, de regenerar más o de regenerar menos. Esto es fundamental y esto a día de hoy para mí, bajo mi punto de vista, es uno de los principales problemas en nuestra sociedad, ¿no? El programa del taller se llama Revitalízate porque realmente siempre nos centramos en la patología en muchas ocasiones, pero para la mejora de la patología lo primero que se ve siempre es cómo uno gana energía, ¿no? Otra de las grandes pandemias que encontramos hoy en día, si os das cuenta, es el cansancio. Y el cansancio no te permite tomar buenas decisiones, no te permite ejecutar tu vida como quieres, no te permite ser atrevido, atrevida, no te permite coger las riendas, no eres como quieres ser, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que terminar por una cuestión vital, punto número uno, y punto número dos, por una cuestión también de pensar que mientras que no hay sustrato energético, mientras que no hay capacidad energética suficiente para eso, el sistema va a estar funcionando en una proporción muy baja. Por tanto, va a empezar a dar errores, va a empezar a determinados sistemas corporales, van a empezar a mal funcionar, se autointoxicarán, se degradarán, no regenerarán. Entonces, todo esto es lo que quiero que veamos en el programa de Revitalízate. Algunas de las cosas las veremos hoy, no podemos ver todo. Y ahora voy a compartir pantalla para presentar un poco el taller y la presentación. Haré algún parón para que me tiréis las preguntas, iré respondiendo y al final del seminario nuevamente dejaré un espacio para resolver todas las preguntas posibles. Espero que veáis bien. Si alguien no ve o hay algún problema técnico, le ruego que me avise, por favor. Bueno, el programa es este que veis aquí, son 5 semanas, hoy es la primera semana que es gratuita, luego son 4 semanas más, esa es la duración, se queda grabado, o sea que no lo puede ver en directo, lo puede ver en diferido y haremos un grupo de WhatsApp súper interesante donde vamos resolviendo las dudas, vamos viendo las dinámicas que implantamos en el día a día bajo mi protocolo y vamos compartiendo la fuerza grupal que es tan interesante. Entonces, fijaos,
Esto ya lo comparto para que veáis el contenido, pero fundamentalmente para que empecéis a encuadrar hacia dónde quiero dirigir el método y dónde quiero que pongáis la atención en vuestra salud. Bajo mi punto de vista, algo muy interesante y que lo explicaré en breve, son algunos de estos puntos que están aquí. Por ejemplo, algo que vamos a ver hoy, que será el sistema nervioso y el sistema inmunológico, la relación del sistema nervioso e inmunológico, que son como los dos grandes padres, filogenéticamente hablando, es decir, los dos grandes aparatos que consumen mucha energía. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los activamos, desactivamos? Si están en coherencia o no, esto lo vamos a ver. Veremos los ciclos de activación biológica y desactivación biológica, algo súper interesante para activar genes o para desactivar genes proinflamatorios o antiinflamatorios, y eso son medidas y rutinas del día a día que os iré diciendo. Hablaremos del clock gene, algo súper interesante. Bueno, hablaremos del ritmo inmunológico, cómo el sistema inmunológico tiene un ritmo propio que si somos capaces de respetar, podemos ganar mucha energía, pero si vamos en contra del ritmo inmunológico, vamos a perder siempre mucha energía, además de que no vamos a tener capacidad suficiente de buena defensa, de buena gestión del aparato del sistema inmunológico, vamos a perder mucha energía. Hablaremos de alimentación inmunológica, del intestino permeable, cómo identificarlo, de los parásitos y la microbiota intestinal, de las plantas antimicrobianas, hablaremos de las técnicas de regeneración que tiene la medicina ancestral, de los tratamientos antienvejecimiento, de la sincronización de las ondas cerebrales, algo súper, súper interesante para ser capaces de que el sistema nervioso esté en un estadio de bajo consumo, cuando tiene que estar en bajo consumo, y de máxima producción mental, cuando tiene que resolver un conflicto, ¿de acuerdo? O sea, todo esto lo vamos a ir viendo hoy. Hoy específicamente vamos a ver lo que está más en verde, aunque voy a nombrar otras cosas, ¿de acuerdo? Pero me quiero centrar en esto porque entendiendo esto ya vais a obtener recursos para mañana mismo, según os levantéis, poder señalizar al cuerpo una manera de revitalizarse, una manera de ganar energía y de ganar salud, que todos los padres, repito, que todos los padres de la medicina ancestral, y cuando digo medicina ancestral no me remito solamente a la medicina clásica occidental, sino que hilo con la medicina oriental, tanto medicina china como medicina ayurvédica, todos los grandes maestros, de alguna manera, o de forma analógica, de forma simbólica, o de forma más técnica, han sido capaces de dejar plasmado que era importante respetar. Luego hablaremos de cuáles son esas técnicas, cómo las han nombrado y cómo las simbólicamente siempre se ha dicho, es que hay que contactar con la naturaleza, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver qué es contactar con la naturaleza y vamos a ver cómo podemos hacerlo de una forma muy sencilla desde dentro de casa, como también se contacta con la naturaleza de una forma biológica. Mirad, para poder avanzar tengo que hacer una definición muy concreta, un dibujito muy concreto del sistema inmunológico. Porque en la clase de hoy, sí, en el seminario de hoy, quiero que identifiquemos al sistema nervioso por un lado, que casi lo tenemos un juego más controlado, y al sistema inmunológico, que es más invisible, que en muchas ocasiones no somos capaces de saber dónde está y qué hace, ¿de acuerdo? Necesito colocar esto para poder avanzar luego mucho más rápido y poder dar las herramientas y las técnicas que realmente son exitosas y que me funcionan en consulta, que me funcionan en el día a día, para mí de manera personal, para mi familia, ¿no? Fijaos, eso es un esquema muy sencillo del sistema inmunológico. No hace falta que lo aprendáis. Simplemente identificar que el sistema inmunológico está dividido por así decirlo, como en dos partes, que uno que es el sistema no específico y otro que es el sistema específico o adaptativo. Uno es muy antiguo, que sería el no específico, y otro es como más moderno, que sería el adaptativo específico, que se ha ido evolucionando, los dos han ido evolucionando, pero el adaptativo es más moderno, es más complejo, más específico, más evolucionado. ¿Por qué cuento esto? Porque el sistema inmunológico no específico es un sistema relativamente barato a nivel de consumo, ¿de acuerdo? Tiene su mecanismo para optimizar el consumo de energía en el organismo. Si os dais cuenta, todo en la naturaleza, todas las leyes de la naturaleza lo registran así, todos los padres de la medicina lo han registrado así, todo es económico. Todo intenta consumir el mínimo de energía. Toda la energía tiene que estar en armonía, ¿verdad? Pues en el sistema inmunológico pasa lo mismo. El sistema inmunológico no específico es un sistema inmunológico más económico y el sistema inmunológico adaptativo específico es más caro.
Se enciende cuando hay una complicación, se enciende cuando el sistema inmunológico no específico no ha sido capaz de resolver el asunto que tiene que resolver, virus, bacteria, el agente externo, digamos, no lo puede resolver y es el sistema inmunológico adaptativo el que se enciende para, de una complejidad mayor, intentar resolverlo. Este encendido energéticamente es muy caro y aquí lo habéis vivido, todas seguro que habéis vivido una fiebre. ¿Qué sucede cuando tenéis una fiebre? O sea, el desgaste de una fiebre es un desgaste muy grande. ¿Tenéis capacidad de tomar buenas decisiones cuando estáis con fiebre? Ni mucho menos. Cuando estamos con fiebre estamos para estar tirados, estamos hecho un trapo, puedes medio funcionar, pero no estás en tu plenitud. ¿Por qué? Porque hay un sistema que es prioritario, que es vital, que nos ha traído hasta aquí a través de los millones de años de evolución y, por tanto, es un sistema prioritario que decide encenderse y que en ese encendido, como es tan caro de mantener encendido, decide apagar otros sistemas y, por tanto, es capaz de dejar sin energía o bajar el consumo de energía de otros sistemas, entre otros incluso el sistema nervioso, el sistema cognitivo. Por eso, de una manera biológica, de una manera fisiológica, nuestro sistema mental, tanto de emociones, de decisión, de conducta, se ve alterado cuando tenemos una fiebre aguda, porque es el sistema inmunológico quien manda y quien decide apagar el sistema nervioso, por así decirlo. ¿Sí? Esto es sencillo. Fijaos que si el sistema inmunológico decide hacer esto con el sistema nervioso, que el sistema nervioso es un sistema prioritario, lógicamente, es un sistema súper vital, si decide hacer esto con el sistema nervioso, ¿qué no hará con tejidos y sistemas que no son prioritarios? Los dejará absolutamente sin recursos, porque él necesita muchos recursos, necesita mucha energía, mucho nutriente, digamos. Por tanto, va a apagar tejidos, va a ser capaz de sacrificar tejidos que no les va a llegar recursos. Estoy poniendo un caso como muy extremo, que es el caso de la fiebre, que habéis visto, seguro que habéis escuchado con esto del COVID, como muchos pacientes dicen, no muere por la infección como tal, muere por la propia activación del sistema inmunológico que acaba consumiendo toda la energía. Eso es cierto, ¿vale? Entonces, en la parte aguda no me quiero quedar, lo pongo simplemente a nivel simbólico para que todos, menos técnico, más técnico, lo podáis entender. La idea es que esta activación inmunológica que yo estoy diciendo y que funciona de esta manera puede ser invisible y este es el problema. Cuando hay una fiebre no es un problema. A mí no me viene ningún paciente a consulta diciendo tengo fiebre. Eso se resuelve, o se resuelve de una manera mejor o peor, pero se resuelve. El problema es cuando no hay síntoma de fiebre, el problema es cuando hay una activación inmunológica y nosotros no tenemos constancia de esa activación inmunológica desde la medicina convencional o desde la observación de la naturopatía muchas veces de manera convencional. Por eso lo que quiero venir aquí a transmitir es la importancia del sistema inmunológico no solamente como un sistema de defensa, olvidaos de esto, sino como un sistema de reparto de energía, de gestión de la energía y un sistema que es el más parecido a lo que los clásicos de la medicina ancestral llamaban la energía vital. La energía vital, si yo tuviera que poner las palabras técnicas a día de hoy, diría es el sistema inmunológico, es lo que mueve al ánima para que el organismo funcione. ¿Bien? De ahí la importancia. Entonces, parte del discurso va a ir dirigido a por qué se enciende el sistema inmunológico constantemente y qué hay que hacer, porque muchas personas piensan que el encender el sistema inmunológico es positivo, es decir, tengo mucho sistema inmunológico encendido, por tanto, tengo mucho mecanismo de defensa. Error. El sistema inmunológico, como el resto de sistemas del organismo, tiene que tener fases de encendido y fases de apagado, fases de estimulación y fases de descanso, fase de inflamación, por supuesto, y fases de regeneración, o inflamo o regenero. Esto lo contaré luego, ¿de acuerdo? Si me habéis escuchado alguno de vosotros decir esto ya. El sistema no puede hacer las dos cosas a la vez. O estoy en mecanismo de defensa inflamando constantemente porque me tengo que defender de algo, y pongo muchas comillas porque luego entenderéis esto de defender de algo, puede ser defender de una emoción o de un pensamiento, cuidado. O no estoy en esa fase inflamatoria y, sin embargo, sí estoy en una fase regenerativa donde puedo regenerar el tejido, incluso neuronal. Pero si estoy en una, no puedo estar en la otra. Por tanto, tendremos que saber cuándo poner al sistema inmunológico en defensa y cuándo permitirle que esté en fase de regeneración. Lo que nos encontramos a día de hoy
es que el sistema inmunológico en la mayoría de personas está activo constantemente, haciendo un gran consumo de energía y, por tanto, sacrificando tejidos y, por tanto, tiene una sensación de cansancio, de agotamiento, de no funciono, de no depuro bien, me autointoxico, no tomo buenas decisiones, me apetece alimentos que no me deberían apetecer, no soy capaz de cambiar, tengo un síntoma que arrastro durante años y no soy capaz de lograr modularlo. No hay energía para eso porque la energía se la está llevando uno de los grandes sistemas en este estadio que yo estoy nombrando. Y esto es, como veréis ahora, es la base de la patología occidental bajo mi punto de vista y bajo mi punto de vista, los estudios científicos que luego puedo nombrar, veréis cómo apuntan a que esta activación constante del sistema inmunológico es un factor de riesgo, digamos, ¿no? Fijaos, este esquema, espero que lo veáis bien. A ver, voy a poner un poquito más amplio. Aquí. Fijaos abajo. Abajo nombro fijaos arriba primero, algunas de las enfermedades más comunes, de registro estadístico más comunes que podemos ver. Obesidad, fijaos, bueno, países occidentales, obesidad es una pandemia, diabetes es una pandemia, cáncer que os voy a nombrar, ya lo siento, pero es así. Enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, la curva de degenerativas que nos viene es aplastante, repito, aplastante, tiene que ver con tóxicos, tiene que ver con disruptores endocrinos, tiene que ver con virus, tiene que ver con infinidad de razones que luego veremos y las enfermedades cardiovasculares de las cuales la sociedad occidental es la cuna, digamos, ¿no? Pero esas son las enfermedades, pero si vais a la raíz de ese árbol, si miráis abajo, encontramos cuáles son las estrategias corporales, las causas o estrategias corporales que están encendidas y que se ponen en marcha en el organismo y que otorgan la capacidad de que genéticamente suceda la diabetes, suceda la neurodegeneración, suceda el cáncer. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí lo importante cuando vamos a hacer un trabajo de tratamiento hacia una enfermedad autoinmune, por ejemplo, es, bien, vámonos a cuáles son los mecanismos internos que se ponen en marcha. Y aquí los nombro algunos de ellos porque vamos a empezar a ver cómo desactivarlos, cómo activar unos positivos y cómo desactivar otros que son muy comunes en todos nosotros por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, sería la disfunción mitocondrial. Me lo guardo para lo último. Pero sería como la poca capacidad de generar energía por parte de la mitocondria. Recordad que la mitocondria es una parte de la célula que es la encargada, es como el motor, la encargada de regenerar energía. La disfunción mitocondrial es uno de los grandes problemas a día de hoy y tiene que ver con ciclos naturales, tiene que ver con falta de exposición al frío, tiene que ver con falta de exposición al ejercicio físico de intensidad, tiene que ver con falta de exposición a ventanas de ayuno, multitud de razones que luego hablaré. Fijaos, los desbalances digestivos y microbiológicos. El hecho de que haya una microbiota intestinal con disbiosis, con parásitos, con bacterias proteolíticas elevadas, con muconutritivas bajas, con síntomas digestivos en general, es un mecanismo de activación inmunológica constante que lleva a la degeneración. La inflamación de bajo grado, que sería prácticamente lo mismo, la inflamación de bajo grado sería esa fiebre que yo nombré antes, ¿vale? Esa fiebre, lógicamente, no se puede mantener en el tiempo durante mucho tiempo porque te mata. El organismo decide, vale, no puedo resolver este problema, pero de alguna manera el sistema inmunológico, mientras identifique que hay que resolver algo, sigue lanzando citoquinas proinflamatorias a la sangre, sigue volcando a la sangre, al torrente sanguíneo, sustancias proinflamatorias como mecanismo de defensa. No llega a hacer una fiebre, pero sí llega a hacer algo que llamamos inflamación de bajo grado, que es un tanto invisible, pero que da una forma de funcionar prepatológica. Los desbalances hormonales, sobre todo en caso de mujeres, que puede tener que ver con desarreglos de tiroides, desarreglos hipófisis hipotálamo, disruptores endocrinos, el estrés emocional y bueno, la exposición a toxinas ambientales, lógicamente, en el mundo en el que vivimos sabemos que es fundamental. Este esquema podría ser la base de este curso, porque donde voy a dirigir esto como estrategia para que tengáis en el día a día es a cada una de estos mecanismos, qué hacer con ellos para que no sucedan.
Y esto os aseguro que es medicina del futuro. Esto es autogestión y medicina del futuro. Es la manera de prevenir, la manera de evitar, la manera de modificar mi exposición genética, mi expresión genética, perdón, y la manera de optimizar la energía para poder ganar vitalidad, porque lo que no es normal es que estemos constantemente, y el motivo de consulta me lo dice, y cuando no es el motivo de consulta, es la pregunta de cómo te encuentras a nivel de cansancio, todos es como agotado, muy cansado. Si estamos aquí por esto, ¿de acuerdo? Y yo esto lo he vivido, he pasado por esto y de vez en cuando paso por esto. Y entonces hay que reencuadrarse y decir, hey, toca ver cómo conectar y cómo desactivar las estrategias que se han puesto en marcha y que me consumen la energía y no me permiten ser yo totalmente. Algo que me parece muy interesante, nuevamente, como para que le pongáis la atención que merece. ¿Esto he sido yo? ¿Quién ha pintado esto? Bueno, pues he sido yo, no lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí. Algo que es importante es los principales ladrones inmunológicos. Cuando yo digo ladrón inmunológico, ahora estoy pensando en precisamente esto, factores que hacen que mi sistema inmunológico se encienda de forma permanente cuando no se tiene que encender. Si digo que el sistema inmunológico se enciende, defiende, se apaga y repara, este es el ciclo normal que tenemos que tener diariamente. Lo incorrecto es, se enciende, no acaba con el problema y se mantiene encendido constantemente. Eso sería un ladrón de energía. ¿Cuáles son los motivos por los que el sistema puede hacer esta jugada que es tan habitual? Uno, fundamental, sistema nervioso. Nuestro sistema de creencias, nuestro pensamiento, nuestras emociones activan al sistema inmunológico. Y pensaréis, ¿por qué? Porque es una razón biológica. Porque a través de la biología, a través de la evolución, nuestro sistema siempre ha interpretado que cuando nuestro nivel de cortisol sube, cuando nuestro estrés sube, nuestro sistema inmunológico dice, hey, hay un peligro, tengo que tomar una acción, conseguir alimento, luchar, huir, trepar un árbol, correr, eso me puede provocar un daño. Por tanto, yo ya me activo. Es decir, activar el sistema nervioso es lo mismo que decir activar el sistema inmunológico. Si se activa el sistema nervioso, se activa el inmunológico. Por lo tanto, tenemos doble problema. Uno, activo el inmunológico, que ya he dicho que es caro de mantener, bien, y que va a robar mucha energía, pero es que estoy activando el sistema nervioso, que es el otro padre, que es el otro que es carísimo de mantener. Estoy activando los dos grandes sistemas, bien, con lo cual, esa jugada que es tan habitual en todos nosotros de el estrés constante, el pensamiento rumiante, el cabreo que tengo dentro constante que no se me quita, el rencor, el insomnio, las emociones negativas que no soy capaz de gestionar, el miedo constante a determinadas cosas, no podemos olvidar que forman parte de la inmunología, forman parte del sistema nervioso, forman parte de nuestra neurología y forman parte de esa activación inmunológica. Por tanto, mi primera estrategia para vosotros, para vosotras, para el oyente, para el consultor, sería cómo te encuentras a nivel mental, emocional, cómo es tu día, cómo son tus ciclos de descanso mental, cómo es tu sistema parasimpático y simpático, cómo son tus emociones, cómo es tu relación de X, y a partir de ahí vemos cómo podemos modular, porque en muchas ocasiones como, oye, es que me encuentro con un contexto en la vida en la que no puedo apagar este sistema porque tengo un problema que resolver y no puedo resolver. Seguro que esto pasa constantemente. Me pasa. El tema es, de acuerdo, no puedes resolver eso, por tanto, vamos a pensar cómo señalizar al sistema de alguna manera que esto lo tiene resuelto. Porque si está ahí y no lo puede resolver, no depende de ti, tenemos que ser capaces de puentearlo. Tenemos que ser capaces de decir, hey, sistema, date unas horas de descanso, desactívate durante X horas, ponte a regenerar. Deja que el sistema inmunológico regenere. Por ejemplo, como estrategia que ya os nombraré, ¿no? Esto es fundamental. Otro de los principales ladrones de energía, de energía por activación inmunológica, pensarlo así, serían como los virus, parásitos y bacterias, que así siempre son a nivel intestinal, pero bueno, que pueden ser a nivel general también. Y esto es complicado porque no son una bacteria que te vas a identificar por una infección y que tengas fiebre o que te haces una analítica y dices, que tienes una infección. No, esto no va a pasar así, no va a ser tan fácil. Esto van a ser
diferentes cepas bacterianas que pueden estar, casi siempre pueden estar en piel, en boca, muchas de ellas pueden estar en la boca. Hablaremos de cómo gestionar ese problema de la boca. Lo nombro simplemente. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes vínculos a día de hoy con la enfermedad neurodegenerativa, también con la cardíaca, son los problemas en la boca. Infecciones y no infecciones, pseudoinfecciones por bacterias en la boca. Lo dejo ahí simplemente. Pero forma parte de lo mismo. Si yo soy capaz de que mi sistema inmunológico gestione todo eso bien, acabaré con eso sin problema, ¿vale? Y las bacterias intestinales, como determinadas cepas o determinados parásitos intestinales pueden hacer que mi sistema reconozca que tiene que acabar con algo y constantemente esté activando y constantemente esté inflamando. Esto, lo bueno, entre comillas, es que siempre da síntomas, aunque el síntoma esté normalizado, que esto es otra historia, ¿no? Es decir, tengo el síntoma normalizado porque mis digestiones son malas, con gases, tengo hinchazón abdominal. Ah, pero es que no es así. No, no es así. O voy al baño cada 3 días o tengo heces pastosas. Como no es así. Eso no es correcto. Puede ser sintomatología de que hay un problema intestinal. Y problema intestinal, como bien sabéis, ya seguro que es donde se fragua el sistema inmunológico, es en el intestino. El problema intestinal es activación inmunológica. Esto está muy vinculado, a su vez, con el tema de la permeabilidad intestinal, que viene a ser, para los que no conozcáis, seguro que muchos también lo conocéis, viene a ser que el intestino, cuando pierde su propiedad de permanecer como barrera cerrada, cuando pierde su propiedad por inflamación, por malos hábitos, y no solamente malos hábitos de alimentación, cuidado, que esto es lo fácil, lo nombraré, qué alimentos son. Ok, eso más o menos es como reconocible. Es decir, hay otro tipo de hábitos que también pueden hacer que esa malla intestinal, esa barrera intestinal se abra. ¿Qué sucede cuando esa malla intestinal se abre? Que hay determinadas sustancias, bacterias, virus que están en el intestino que no deberían pasar al torrente sanguíneo, pero que sin embargo van a pasar al torrente sanguíneo. ¿Qué va a suceder? Algo sencillo, que el sistema inmunológico va a reconocer esa carga viral, esa bacteria, esa proteína simplemente, a lo mejor sin que sea una bacteria, ese residuo, y va a hacer una activación, va a hacer esa inflamación de bajo grado que ya nombre. Por tanto, una activación inmunológica 24 horas al día nuevamente, X días a la semana, cada vez que como, cada vez que X, ¿no? Esto es otro de los grandes problemas comunitarios, digamos. He puesto aquí el tema de la cronodisrupción. Cuando hablamos de cronodisrupción, tenemos que hablar de un término que puse antes en el sumario, que era el clock gene, aquí veis en la cuarta línea, ordenar los ritmos y despertar el cortisol. Cuando hablamos de la cronobiología y la cronodisrupción, no solamente hablamos del estar despiertos por el día y dormir por la noche. Hablamos de que realmente existe una forma de funcionar bajo cortisol, bajo melatonina, bajo ritmos metabólicos, bajo, como dije antes, ritmos inmunológicos y bajo ritmos neurológicos que hay que coordinar, que no pueden funcionar por separado, y las leyes de la naturaleza, las leyes del naturismo siempre lo han reconocido. Tienen que funcionar de una forma ordenada. Una cronodisrupción es cuando mi sistema neurológico funciona a un ritmo, mi sistema inmunológico funciona a otro, y no es natural y no está bajo el registro para el que estamos preparados como humanos, como animales y como humanos. Y esto es uno de los grandes problemas que encontramos a día de hoy en las ciudades, incluso cuando pensamos que no, porque nos acostamos a las 11 de la noche, 10 de la noche, y no, si no me acuesto y me levanto, puede suceder, ¿eh? Digo, es un poco más complejo que solamente a qué hora me acuesto. Es qué pasa con tu metabolismo. Estás metabolizando azúcar, y azúcar, pensad que no es solamente el azúcar blanco, puede ser el tipo de cena que has tenido, la tostada. Estás metabolizando azúcar a las 12 de la noche. Está el sistema nervioso activo porque tienes un pensamiento parásito a las 3 de la madrugada. Eso es una cronodisrupción. Eso no va a permitir que el sistema regenere cuando tiene que regenerar a nivel inmunológico, por poner algunos ejemplos. Y por último, puse como activación inmunológica, como problemas de los ladrones inmunológicos, puse los xenobióticos, que vienen a ser una amplia gama de sustancias, digamos, químicas que pueden ponerse en contacto con el organismo, que pueden ser activadoras, lógicamente, del sistema y perjudiciales. Siempre me hace mucha gracia
esta imagen. Seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? Que te despiertas y dices, uff, que pasa muy pocas veces, pero oye, cuando pasa se agradece. Bueno, lo que buscamos es esto, no siempre se consigue, pero lo que buscamos es tener la sensación de haber descansado nocturnamente, y siempre digo que el descanso nocturno no es tan dependiente de la noche como dependiente del día. Repito, el descanso nocturno, la regeneración nocturna, no es tan dependiente de la noche, que siempre ponemos la mirada ahí, como de lo que sucede durante el día. Mira, esto es un esquema sobre el que trabajaré más profundamente, pero que siempre me sirve, de ciclo circadiano, ¿no? De cuáles son las estrategias corporales que se ponen en marcha dependiendo de la hora, ¿no? No está bien ajustado, bajo mi punto de vista, este no es mío, hay cierta modificación de horarios, pero bueno, puede servir simplemente. No, fijaos, por ejemplo, a las 6 de la mañana, 6:40, sí, a las 6 de la mañana, donde hay un salto de presión sanguínea, luego a partir de ahí hay movimientos intestinales. Fijaos, a las 9 de la mañana hay una máxima secreción de testosterona. Entonces, para justificar esto que yo estoy diciendo, y que siempre, como digo, todos los padres de la medicina naturista han dicho, hay que seguir los ritmos de la naturaleza, ahora tenemos mucha más información que antes. Ya no hace falta hacerlo tan analógico, tan simbólico. Ahora lo podemos hacer de una forma como mucho más ejecutable. Cuando yo tengo la máxima secreción de testosterona a las 9 de la mañana, ¿por qué creéis que es? Pensadlo, lo respondo yo, no os preocupéis, pero pensadlo. Pues porque por la mañana, porque mi sistema ha registrado durante millones de años de evolución que durante la mañana es cuando más desafío muscular necesito, cuando más movimiento necesito, cuando salgo de la cueva, cuando me enfrento al mundo, cuando tengo que conseguir agua, tengo que conseguir comida, tengo que trasladarme, tengo que ir a un valle diferente, tengo que trasladar al hijo en brazos durante kilómetros. ¿Entendéis esto? ¿Entendéis cómo es una programación genética? Genética, una programación biológica, y cómo desde esa programación biológica puedo ser como muy inteligente e intentar apoyarla, o puedo ser de otra manera menos sabio e ir en contra. ¿Qué pensáis que sería coherente hacer en la máxima secreción de testosterona? Una cosa que sería coherente, y pueden ser varias, pero no me voy a meter en todas ahora, sería ejercicio muscular, ejercicio de desafío muscular. ¿Por qué? Porque mi organismo en ese momento de secreción de testosterona está en su máximo preparación para ello, está optimizando los recursos para que suceda eso. Si no sucede, pasa algo, no pasa nada. El problema está cuando ninguna de las cosas que están aquí suceden, o cuando suceden muy pocas. Entonces, ¿entendéis mi discurso de cuando alguien dice contactar con la naturaleza? Ay, es que a mí me gusta, necesitamos contactar más con la naturaleza. Y esto es algo que machaco muchísimo. Y nos imaginamos como estar en un bosque dando un paseo. Y es como, hombre, claro, pero no siempre es posible eso, dependiendo de la vida de cada uno, cuántas veces puedes ir al bosque, no todo el mundo puede vivir en el bosque, bla, bla. Entonces, contactar con la naturaleza también es esto. Es como, voy a observarme, voy a conocerme, voy a estudiarme, y hay que estudiarse. Me da igual la formación que sea, pero hay que estudiarse, porque por uno mismo no tenemos esta capacidad y el sistema público convencional no nos lo va a dar nunca. Entonces, voy a observar, voy a estudiarme, y sabiendo en qué hora del día estoy preparado para cada cosa, podré ir a favor o en contra de los ritmos naturales también, aparte del paseo por el bosque, por supuesto. Esto simplemente es como, bueno, un ejemplo. Fijaos, por la tarde, como a las 9 de la tarde, que esto es incorrecto, realmente el inicio de la secreción empieza muchísimo antes, empieza sobre las 6 de la tarde, la secreción de melatonina. A las 9 es cuando ya hay un pico grande de melatonina, pero a las 6 de la tarde empieza a señalizar la melatonina, que es la hormona que permite empezar a sentir sueño. A partir de las 9, cuando hay un pico, la melatonina va a apagar el sistema nervioso. Por tanto, no estamos preparados biológicamente
no digo que no se puede hacer, pero tiene más coste energético, no estamos preparados a partir de las 9 para tener una gran activación mental. ¿Se hace? Sí. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Lo sabes, lo corriges, lo compensas, pero no estamos preparados para tener una gran activación mental. ¿Estamos preparados para comer a las 10 de la noche? No. Cuando la melatonina ya está activa, no estamos preparados para ingerir alimentos. Nuestras glándulas van a secretar muchas menos enzimas en la saliva. Nuestra masticación no va a ser igual de eficaz por la falta de amilasa. Nuestro estómago va a tener un pH más incorrecto. Nuestra bilis no va a tener la misma cantidad de sustancias. Por tanto, mi digestión no va a ser igual de correcta, mi absorción no va a ser igual de correcta y, sobre todo, mi intoxicación va a ser mayor, simplemente por cenar a una hora más tarde. Bueno, estas son justificaciones que ya sabéis, pero que quiero que interpretéis de esto el cómo manejar la idea de tener contacto con la naturaleza, que es algo que voy a machacar en el curso desde la inmunología, desde el sistema nervioso, desde el sistema de depuración, cómo hacer las depuraciones correctamente, desde el ejercicio muscular, desde el clock, desde la epigenética, activación de genes, algo que me parece de máxima eficacia. Esto simplemente es como un esquema que siempre me gusta poner porque habla de un estudio muy interesante de cómo hábitos saludables pueden alargar la vida hasta 14 años, como podéis ver aquí. Hasta 14 años simplemente con 5 hábitos. O sea que imaginaos si con 5 hábitos convencionales que tiene registrada la medicina convencional puedes aumentar 14 años de vida, ¿qué no puedes hacer con toda esa información que estamos viendo? Muchísimo más. Y no solamente porque vas a vivir mucho más, es qué calidad de vida, con qué energía vas a vivir, qué vitalidad y qué sistema de pensamiento vas a tener, qué gestión de las emociones y, sobre todo, cuánto vas a evitar la patología crónica, ¿vale? Que es lo fundamental de todo esto. Es que al día de hoy ya no estamos hace 100 años donde la patología aguda se llevaba mucha gente, o 200 años. Ahora se lleva gente, pero el gran problema que tenemos es la patología crónica, donde tenemos que poner la mirada en lo crónico. Fijaos qué interesante, ya me meteré con esto, cómo el contacto con la naturaleza reduce síntomas de depresión. Esto es un estudio científico de mucho peso. Fijaos la gráfica, la corteza prefrontal. Entonces, ¿intentaré dentro de la formación que tengamos contacto con la naturaleza? Sí, por supuesto, pero contacto con la naturaleza de muchas maneras, que no solamente va a ser abrazar un árbol, que por supuesto el hecho de tener cerca va a ser fabuloso. Pero como a lo mejor no lo tenéis cerca, no siempre podéis acudir a ese árbol, no sabemos si a ese árbol le apetece que le abracen, tenemos que encontrar estrategias suficientemente sabias y comprobadas tanto por el naturismo como por la ciencia a día de hoy que permitan a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema general, inmunológico también, por supuesto, entender que tiene contacto con la naturaleza. Y esto es una cuestión también, como dije, de encendido y apagado de genes. Nuevamente, píldoras de naturaleza que ayudan a disminuir el estrés, simplemente con 20-30 minutos de naturaleza reducen hasta un 20% los niveles de cortisol. Madre mía, un 20% de menos cortisol, pensar que puede ser un 20% más de energía inmunológica para defenderse, de energía cognitiva para desarrollar un proyecto, para resolver un conflicto emocional, de energía sexual, de energía de fertilidad. En el organismo todo es un reparto de energía. Cuando algo no funciona, lo primero que tenemos que mirar es, vale, no está funcionando porque hay un sacrificio de ese tejido o de ese sistema. Por lo tanto, es quién se está llevando toda la energía y puede ser 2, 3, 4 sistemas. Hay que ir como modulando esos sistemas para que le vuelvan a llegar energía. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es como, ay, ¿qué alimento es el que tiene tal para que le llegue más energía? Y es como, dale, puedes tú dar el alimento adecuado al sistema, que mientras que el gran padre y el ladrón que hemos nombrado antes esté encendido, se lo va a seguir llevando. ¿Sí? Con lo cual, lo inteligente es modulo esto, dejo de activarlo constantemente y ese nutriente, ese suplemento, esa planta, ese alimento, esa intervención terapéutica será mucho más eficaz cuando llegue al organismo, porque no se la va a quedar completamente tu sistema que está encendido. Y cada uno de nosotros tenemos como
una forma de funcionar característica, una trampa característica en nuestra fisiología, que siempre hace que nos falte como energía. Y esto es como lo atractivo de descubrir también, lo chulo de descubrir. Voy a quitar la pantalla un momento para veros a todos y ver qué sucede. No sé, que nos estoy durmiendo, estoy aquí dando una chapa. Vale, parece que hay sonrisas por lo menos. Voy a ver el chat un segundo también. Vale, puedo seguir por lo que veo. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña parada y si me queréis, si alguien quiere activar micrófono y preguntar, que pregunte. Si quiere preguntar por chat, también puede preguntar por chat, como quiera. Y si no, si nadie pregunta, voy a seguir avanzando, pero resuelvo dudas ahora durante 5 minutos. Pues no resuelvo dudas, voy a seguir avanzando. La resuelvo al final. Mirad, volviendo esto lo hago realmente, lo hago como a nivel de justificación mía, ¿eh? Volviendo como a la idea de que el sistema neurológico es fundamental y de que tenemos que ponerle máxima atención para intentar evitar el desgaste, para intentar evitar la enfermedad neurodegenerativa, para intentar evitar el consumo de energía y que no les lleguen fuerza o nutrientes al resto del sistema. Aquí podéis ver el modelo descendente-ascendente del sistema inmunológico y algo que seguro que habéis escuchado porque es algo que está como bastante de moda, ¿no? Y cómo hay un contacto directo entre el sistema digestivo y el sistema nervioso. Cómo el sistema nervioso va a controlar, va a modular al sistema digestivo y cómo a su vez el sistema digestivo va a ser capaz de estimular o de señalizar al sistema nervioso. Por tanto, lo que vivamos, el estrés crónico, los efectos, los eventos adversos en la vida, el tipo de percepción, lo que vemos, tiene que ver mucho con nuestra digestión, y esto lo sabéis, mucho de los problemas digestivos no tiene que ver con lo mal o bien que coman, sino con cómo de preparar tu sistema gástrico para ese momento de la comida. Y de forma paralela, justo lo contrario, como el aumento de esa permeabilidad intestinal que yo nombré antes, por inflamación intestinal, por mala gestión inmunológica, cómo va a hacer que determinados factores, determinadas proteínas, determinados llamados residuos van a pasar a sangre, pueden incluso traspasar la barrera hematoencefálica y llegar al encéfalo, pero sin que llegue a eso, simplemente estando en sangre, van a hacer una activación inmunológica que es muy, muy, muy desgastante para el organismo. Uno de los grandes problemas previos de la neurodegeneración, y no solamente penséis en neurodegeneración como un Alzheimer y un Parkinson, pensad en una neurodegeneración como mi sistema con el paso de los años empieza a enlentecerse mucho, empieza a funcionar mal. Esto, cuidado con ello porque cada vez lo veo más. Tiene que ver con la neuroinflamación, con la existencia de la neuroinflamación. Para que exista una neuroinflamación, inflamación neurológica, tiene que existir una inflamación de bajo grado, tiene que existir esta inflamación silenciosa que yo nombré antes y que tiene que ver con los mismos factores, las mismas estrategias y mecanismos, los parásitos, virus, bacterias, la permeabilidad intestinal, el cortisol elevado constantemente, la falta de ritmo, la cronodilución y los sinobióticos, ¿vale? O sea que fijaos de la envergadura de lo que estamos hablando. Esa es como una de las estaciones finales, que eso no suceda, una de las máximas. Pero es que en ese camino lo interesante es que, joder, que vas ganando energía. Es que dices que esta semana resulta que me encuentro mejor. Y la semana siguiente dices, joder, pues desde que hago este tipo de rutinas, oye,
que me he quitado un velo de encima, me he quitado una neblina mental, oye, que me da mucha menos pereza, oye, que me miro el cuerpo y el cuerpo me funciona mejor, oye, que empieza a tener forma en el cuerpo porque metabólicamente el ritmo metabólico se ha ordenado con el ritmo inmunológico y resulta que tu cuerpo, que antes se acumulaba grasa en forma de pera, ahora no lo hace. Empiezas a definirte de una manera diferente porque biológicamente estamos preparados para ello, ¿vale? Entonces, todo esto es como, para mí es lo apasionante, ¿no? Esta parte fisiológica que intento como que aprendáis. Nuevamente, la comunicación, esto es que voy a machacar mucho durante el curso, ¿no? La comunicación intestino-cerebro, las células inmunológicas, cómo pueden señalizar, como veis, al encéfalo y cómo el nervio vago, una de mis especialidades y una de mis pasiones es trabajar el nervio vago, ¿no? No solamente a través del yoga y el ejercicio del yoga, que es fantástico para trabajar el nervio vago, sino a través de los estímulos horméticos, las hormesis, que es como algo fundamental, que es un pelotazo de energía, y cómo el sistema se reencuadra y contacta con la naturaleza, contacta con lo biológico y te permite, por tanto, contactar contigo mismo y decir, oiga, pues es que ahora me empiezo a reconocer, ¿no? Esto era como un pequeño resumen de, bueno, a nivel digestivo, como cuáles pueden ser las acciones que a nivel bioquímico tengan repercusión en lo mental, en la ficha de la izquierda, y en la ficha de la derecha lo contrario, como las acciones mentales o las neurológicas pueden tener una afectación digestiva, ¿no? Algo, bueno, sabido, alcohol, refresco, altas cargas de azúcar, por supuesto, que va a tener un efecto desde el digestivo al mental. Los carbohidratos procesados, por supuesto, las grasas procesadas, aceites refinados de cocina, tienen, está estudiadísimo, una afectación neurológica desde el digestivo. La exposición a los productos químicos que pueden estar en los envasados, en el cableado de casa, en las alfombras de lo sintético, uno de los grandes problemas que tenéis como la gente especializado en el tema de las sustancias tóxicas endocrinas o disruptores endocrinos, y la falta de exposición en entornos naturales van a tener una afectación desde el digestivo al mental, por tanto esto lo corregiremos. Pero fijaos desde el mental al digestivo, que es muy interesante, ¿no? La cronodisrupción, que fue lo que nombré ya anteriormente, la permanente elevación del cortisol, como si desde que me levanto hasta que me acuesto no soy capaz de señalizar un ritmo diferente y todo mi ritmo es constantemente en valle. ¿Estamos preparados para el estrés? Sería la pregunta, ¿no? Y ya lo sabéis la respuesta. Claro que estamos preparados para el estrés. Venimos de estar en estrés desde que somos animales, desde que somos nada, desde que éramos lo que fuéramos anteriormente. Por supuesto que sí. Estamos preparados para picos de estrés. Estamos preparados para hacer un estrés, resolver, apagar y regenerar. No estamos preparados para mantener un estrés 24 horas al día, 7 días a la semana durante meses, porque tengo la hipoteca que pagar, también es un estrés, aunque sea más invisible. Mi conflicto de pareja, mi conflicto familiar, mi miedo. Quién sabe la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza a día de hoy, ¿no? Y esto creo que no nos libramos ninguno, ni por supuesto yo, de mi trabajo personal y profesional, lo intentas trabajar, ¿no? Por supuesto, y conociendo la repercusión que tiene, le pones el foco y lo vas logrando, pero esto es algo como que está presente en todos nosotros, ¿no? La falta de activación del nervio vago, como dije, es que a nivel digestivo es que lo máximo, es que en muchas ocasiones como el problema de la disbiosis, del sobrecrecimiento bacteriano, tiene más que ver con un problema de nervio vago, de parasimpático, que de bioquímica pura. La falta de movimiento, sedentarismo, la falta de desafío muscular, cuidado, alguna de las que me conocéis, sabéis a qué me refiero con desafío muscular. El paseíto puede servir para bajar el cortisol, pero no es un desafío muscular. Y los conflictos vividos en soledad y sin mecanismos de expresión. Buah. Conflictos internos vividos en soledad sin mecanismo de expresión son lo más dañino que puede haber, desde lo mental a lo inmunológico, a lo digestivo, y esto es así, así. Traumas y no traumas, experiencias adversas simplemente, y menos adversas, es como algo que vives en soledad, que te pilla a contrapié y que no sabes qué hacer con ello, y que lo acumulas en un rincón ahí, que sabes que está ahí. Uf, qué difícil que para el sistema no hacer un gasto de energía con esto.
Bueno, fijaos, esto es un estudio bastante nuevo, no recuerdo si era de 2019, 2018, que hablaba de la importancia de la microbiota intestinal, del tipo de cepas bacterianas en el intestino y la depresión. Oh, esto es aplastante, aplastante, lo que nombraba de la neuroinflamación. Cómo, dependiendo cómo sea mi carga intestinal, y eso tiene que ver, lo veremos, con el tipo de embarazo, el tipo de parto que hemos tenido incluso, en el ambiente en el que me rodeo, los probióticos que tomo, el tipo de alimentación, el estrés que tengo, contacto con la naturaleza, etcétera, cómo tengo más papeletas para la depresión o para la depresión más profunda. Por tanto, uno de los tratamientos que encontramos a día de hoy para la depresión, aparte de los tratamientos cognitivos, por supuesto, y farmacológicos en caso de que los haya, también son los tratamientos nutricionales y microbióticos para el cambio de microbiota, que en muchas ocasiones son los que son el punto de inflexión para que a nivel conductual o a nivel mental empiece a haber un cambio de verdad. Bueno, esto es algo de la bibliografía que me parece que siempre está bien tener. Si alguien la quiere, se la puedo mandar. Me voy a ir aquí atrás un momento y voy a abrir nuevamente ronda de preguntas. Porque luego me vendré aquí. Vale. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Tengo una duda, ¿el esquema del ciclo es igual durante todo el año? Súper buena pregunta. Y es el esquema del ciclo es dependiente de la luz, es dependiente del sol. Por tanto, no, es dependiente de la hora de salida del sol. ¿Entendéis esto? Claro. Fijaos, siempre me gusta contar este detalle. Tenemos el clock gene, que es nuestro gen reloj. Podemos hacer que se exprese o podemos omitirle o podemos atraparle, podemos taparlo y que no se exprese. Queremos que se exprese porque queremos contacto con la naturaleza y nuestra naturaleza forma parte un gen que se llama el gen reloj y que permite el funcionamiento en coherencia, en armonía de estos sistemas, entre ellos el sistema cortisol, el sistema nervioso. Este es dependiente, como bien sabéis ya todas, de la luz solar y de algunos tips más que luego nombraré, pero fundamentalmente de la luz solar, hasta tal punto que nuestro párpado tiene un grosor característico que, como os habéis dado cuenta, permite la entrada de luz en una frecuencia característica, ¿a que sí? Porque desde ahí se va a señalizar al ojo y, por tanto, al cerebro, pensad que el ojo es cerebro, cortisol, activación, día, reloj, ¿vale? Si no, hubiera sido tan fácil como que nuestro párpado fuese 1 milímetro más gordo y no permitiera que la luz diurna entrara, y entonces no sabríamos cuándo cuándo es de día y cuándo mi cortisol debe elevarse. Fijaos qué curioso, ¿eh? Que pensamos que está... A esto me refiero, ¿no? Con el contacto con la naturaleza, el pensar que todo pasa porque sí, es como cada una de las cosas que nos pasa en nuestro cuerpo están pensadas por algo, por una justificación, por supuesto que biológica y por supuesto que humana. Y esto es clave para la salud de entender esto. Esto es fundamental. No puedo omitir que mi párpado es de esta manera. Y aunque yo ahora estoy en una habitación oscura o cuando duermo estoy en una habitación oscura porque quiero controlarlo, vale, lo controlo y me levantaré a una hora coherente y encontraré los mecanismos para señalizar que el día ha comenzado y para señalizar que el ritmo neurológico, inmunológico y del resto de endocrino, perdón, y del resto de glándulas y órganos sea el correcto. ¿Cuál puede ser una de las acciones que podemos hacer para señalizar esto y que tan fácil económica es? Exponernos a la luz solar por la mañana. Es decir, señalizar a mi cuerpo día. Lo que no es normal es que yo me despierte a X hora, da igual, son las 7 de la mañana, a las 8, y me ponga con esto. O me ponga con el ordenador. Me tome el café
con la cafeína, que me hace un aumento de cortisol involuntario, pero yo estoy en una sala en penumbras o con luz artificial que no me da la onda, la frecuencia de onda que busco. ¿Sí? Desde ahí ya no tengo contacto con la naturaleza. ¿Entendéis esto de contacto con la naturaleza nuevamente? ¿Sí? Desde ahí. Por tanto, primera medida, mañana cuando nos levantemos es 5 minutos de exposición solar. Solar o de luz. O sea, si me da el sol, me da el sol. Y si no me da el sol, en esta época de año que hay tantísima luz, no me hace falta que me dé el sol. Igual en invierno sí me hace falta, o es mejor. Pero ahora mismo, con que me esté en la ventana 5 minutos y que mi sol, mi organismo perciba la intensidad de la luz, suficiente para lograr el máximo pico de estimulación cerebral y de coherencia entre órganos. ¿Bien? Otra de las acciones para los que estamos preparados, como habéis visto a primera hora de la mañana, es el movimiento físico. No estamos, ni mucho menos, y lo sabéis, no es una cuestión que no sepáis, preparados para levantarnos de la cama y sentarnos en una silla. O sea, que nos gusta, no os digo que no, pero que no estamos preparados para eso. Al igual que no estamos preparados para levantarnos de la cama y meternos un croissant en la boca. No, que no es un croissant, es que es integral y biológico. Ya, bueno, pues tampoco. Me compréis la jugada de contacto con ello y que todo esto se construye, ¿eh? Que todo esto es la herramienta que lo construye. Es decir, que no hay truco, que aquí ganas un 2% de energía con una medida, un 3 con otra, un 1 con otra. Y cuando te quieres dar cuenta, al final de la semana has ganado un 18% de energía. ¿Para qué quiero más? Tener un 18% más de energía es muchísimo. Para que mis órganos puedan regenerar, puedan desintoxicar de verdad, puedan funcionar de verdad y para que yo me encuentre bien conmigo mismo, con mi familia, con la sociedad y vitalmente. ¿Sí? O sea, se construye de esta manera. Más preguntas. Dice, Olga dice, me han detectado intolerancias alimenticias. Los alimentos que me han restringido son los que tomaba habitualmente, trigo, arroz, maíz, huevos, setas. ¿Esto se debe a que ha usado de dichos alimentos? Es posible que sí, aquí tengo que contestar un poquito amplio, ¿vale? Pero es posible que hayas abusado de estos alimentos y es posible que incluso sin abusar de esos alimentos también suceda. ¿Por qué? Porque si la primera digestión no es la correcta, la digestión gástrica no es la correcta, lo que va a llegar al intestino son cadenas demasiado largas de polipéptidos y esas cadenas de polipéptidos van a generar una microbiota intestinal que no es la adecuada, ¿vale? Entonces, a lo mejor con pequeñas cantidades también te pasaría, ¿eh? Si comes más cantidades hay más posibilidades, pero no, lo que quiero decir, el tipo de alimento es importante y lo que pase con ese alimento en tu organismo es igual de importante. O sea, que la respuesta no estaría clara en este caso. Como medida está bien que hay que restringirlos. Durante las intolerancias alimenticias, algo que me he dado cuenta y lo comparto aquí con vosotras, es que muchas de ellas son como falsas, lo sabéis, y no tiene tanto que ver con una intolerancia inmunológica, sino con lo que el sistema está interpretando de lo que está llegando. Porque si la microbiota intestinal no es la adecuada, porque la carga bacteriana no es la adecuada por un sobrecrecimiento bacteriano, por lo que sea, la degradación de sustancias va a ser tóxica o va a haber determinadas proteínas que van a señalizar al sistema que es incorrecto y se genera la intolerancia. Pero como que no es tuya la intolerancia, como que es de esa carga bacteriana. Por tanto, modulando la carga bacteriana se quita la intolerancia. Eso es algo bastante positivo porque en muchas ocasiones pensamos que hay intolerancia para toda la vida y es como, no, es que no pertenece al tejido, pertenece a las cepas bacterianas, ¿no? ¿Tips específicos para mantener una salud verdadera y perfecta? Bueno, muchas creo que los cuento y alguno que me queda todavía más para contar. ¿Cómo puedo eliminar gases intestinales? Bueno, pues esto es complejo y con la palabra complejo me refiero a que está compuesto, no que sea complejo y difícil, ¿vale? Complejo de que está compuesto, porque hay que ver si esos gases intestinales tienen que ver con, como digo, con cargas bacterianas, con sobrecrecimientos bacterianos, con falta de ácido clorhídrico en el estómago, con falta de enzimas digestivas pancreáticas, con falta de activación del sistema parasimpático del nervio vago. Y a partir de ahí, o con el tipo de alimento incluso, y a partir de ahí hacer la corrección de eso. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Es difícil? No. Lo único que sí que toca es averiguar. Esto dentro del programa Revit
Utilizarte, por ejemplo, es algo que dentro del seguimiento que hacemos diario de WhatsApp de grupo lo vamos viendo. ¿Cuáles son los síntomas? Vale, pues son estos. Prueba a hacer esto otro. ¿Se han reducido? Sí, pues sabemos que es por esta acción. ¿Se han reducido? No, vale, pues vamos a intentar esto otro. Y a partir de ahí la forma de funcionar. O sea, yo lo que quiero otorgar, como podéis ver, son herramientas propias para que cada una de vosotras tengáis la capacidad de, acompañada de mí a poder ser, o mejor dicho, sin acompañarme de mí, o si tengo que ser acompañada de mí, tengáis la capacidad de gestionar vuestra salud. No tomo azúcares ni lácteos, realizo 2 comidas al día y realizo ayunos periódicos. Pues fenomenal por mi parte todo lo que dices. Los ayunos periódicos es algo que trabajaremos mucho como mecanismo inmunológico y digestivo, por supuesto, de autofagia. El sistema de autofagia es fundamental. No podemos hacer una depuración correctamente si no hacemos ayunos. ¿Tenemos genes preparados para ayunar? ¿Sí o no? Totalmente, sí. Claro que los tenemos y tenemos capacidad de hacerlo. Y metabólicamente es un salvavidas, es el salvavidas. Y no hace falta grandes esfuerzos. Hay veces que, dependiendo el enterotipo, dependiendo tu metabolismo, eso se ve en la persona, la tipología, con pocas horas de ayuno puede funcionar, en otras ocasiones no. También depende del histórico de patologías. Más preguntas. ¿Se puede ayunar sin tener vesículas? Sí, se puede. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, las horas de ayuno no deben ser demasiado largas. Deben de ser como máximo 16 horas de ayuno. ¿De acuerdo? Bajo mi punto de vista. Pero bueno, esto es una cosa como profesional, no te conozco a nivel constitucional, a nivel como tipológico, pero no haría más de 16 horas. Vamos a ver el tipo de ayuno, claro, vamos a ver el tipo de ayuno. Tenemos que ver, fijaos, ayunos y los nombro. Ayunos en ventana terapéutica, ayunos durante ventana metabólica, ayunos que tienen que ver más con generación con la génesis mitocondrial, ayunos que tienen que ver más con la depuración hepática, ayunos mixtos, que es lo que quiero hacer, es decir, que pueda tocar todos los palos, ¿no? Eso es súper importante. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo no? Eso también. Tengo mujeres que tienen síndrome, algún tipo de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, en el que no les viene nada bien el ayuno, pero sin embargo están ayunando constantemente porque dices que creo que el ayuno es bueno. Es que vuelvo al discurso del bueno y el malo relativo en cada momento y en el contexto del individuo. He intentado, bueno, perdón, Angélica dice, antes, dando lactancia materna, ¿puedo hacer ayunos? ¿Puedes hacer ayunos? Sí. No es el mejor momento. Bajo mi punto de vista, no es el mejor momento. El momento de lactancia materna es un momento energético donde hace falta más sustrato y igual no abusar, como muchas mujeres hacen, de como estoy con lactancia tengo que comer el triple, ese tipo de cosas, ni mucho menos, o comer constantemente, ¿no? O sea, que haya ventanas de descanso es importante, de 8 horas de descanso mínimo, a lo mejor entre algunas comidas, pero meterse en ayuno igual no es el mejor momento. Tengo hipotiroidismo, ¿hay manera de sanar esto? Todas. Y hay una gran burbuja, como podéis ver a nivel social, con el tema hipotiroidismo. Es tremendo lo que está sucediendo con esto, porque se está mal diagnosticando por un lado, porque existe hipotiroidismo que está relacionando con bacterias como, por ejemplo, con la presencia del Helicobacter pylori. O sea, esto es sí o sí, porque hipotiroidismo y permeabilidad intestinal es uno, porque hay mucho hipotiroidismo que es autoinmune, es con Hashimoto, es otro tipo de hipotiroidismo que hay que ver marcadores en la analítica y reconocerlos. O sea que por supuesto que sí. He intentado hacer ayuno durante varias veces, pero los llevo fatal, me duermo, siento fatiga. Eso es una señal, pues sí puede ser una señal de cándida y también puede ser una señal de que metabólicamente el sistema esté como muy rígido, que no haya flexibilidad metabólica y no permite el sistema generar esa ruta. Entonces, eso es interesante, Lourdes, muy interesante tu pregunta, porque es bastante técnica, no te puedo contar toda, pero sí que hay que construirlo pasito a pasito, es decir, vale, pues no intento hacer un gran ayuno, sino poco a poco intento alargar como la distancia entre comidas, intento ir reduciendo la cantidad de carbohidratos en tu caso, intento ir metiendo como ejercicio físico durante las horas de no comida, por ejemplo, para poco a poco darle flexibilidad metabólica. Para sanar la crisis de ansiedad es necesario también prestar atención a la nutrición que se lleva a cabo. Yo creo que no te puedo contestar.
Y fíjate que me sale siempre muchas respuestas, pero creo que no te puedo contestar, Olga, porque una crisis de ansiedad puede estar motivada por, ¿no? por fin, cuestiones que desconozco de ti. Entiendo que puede tener que ver con la nutrición, sí, pero hay perfiles, hay personas que se centran tanto en la nutrición que eso les supone una carga en ocasiones. Entonces, no te puedo contestar a eso, ya lo siento, ¿eh? Me gustaría. Fíjate que a nivel inmunológico lo que sí está comprobado, igual que a nivel depresión, y es que cuando el sistema inmunológico está en activación perpetua, supone un estrés para el neurológico también. Es decir, lo contrario que vivimos antes, supone un estrés para el neurológico y, por tanto, supone que puedan pasar más este tipo de situaciones. A ver, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo creo que he contado muchas cosas, he ido muy deprisa porque siempre tengo la sensación de que me voy a quedar sin poder decir todo lo que tengo que decir. Pero bueno, que esto es una introducción, que yo creo que con esto os sirve y que ya contaré más cosas durante el curso. ¿El vegetarianismo puede dar depresión? Sí, cualquier dieta puede dar depresión, partiendo de ahí. Y el vegetarianismo también. Y me encuentro con pacientes en consulta vegetarianos que comen muy bien, es decir, que comen muy limpio, muy desde lo que es el vegetarianismo y envidiable para eh, éticamente, pero que por ciertas carencias de ciertas sustancias eh, hay síntomas neurológicos, hay síntomas nerviosos. Y diréis, no, pues si es correcta la cantidad de omega 3 y la cantidad de vitamina B que tomo, tal y cual, ya, pero es que no penséis solamente de una forma unidireccional, no penséis solamente en hay cantidad suficiente de omega 3 en las semillas que tomo. Pensad que si el consumo que hay por parte del sistema inmunológico es exagerado, nunca va a ser suficiente la cantidad de semillas que le des. ¿Sí? Por tanto, ¿puede ser en vegetarianismo? Por supuesto, en otras dietas también, pero en vegetarianismo me lo encuentro frecuentemente. Por aquí he visto que Beatriz levantaba la mano. Fantástica la charla, gracias. ¿Qué piensa de la suplementación? Pues que la suplementación es esencial en algunos casos. Ahí, los que ya me conocéis como terapeuta, sabéis que intento trabajar lo menos posible y lo más económicamente posible, porque me parece un abuso lo que también sucede a nivel terapéutico, con el tema de los suplementos, los precios, bueno, lo comercial. Es una farmacéutica, al final será natural, pero funciona como farmacéutica y en muchas ocasiones los terapeutas entran a jugar en eso y parece que cuanto más caro el suplemento mejor y cuanto más caro la consulta mejor también. No, pero estas son cuestiones éticas en las que no me puedo meter, pero los suplementos son muy necesarios en muchas ocasiones como palanca de cambio. Bueno, intento que sea eso, que sea una palanca de cambio, hay que intentar eso y que realmente las herramientas que ha ofrecido el naturismo y la medicina clásica ancestral son otras sin suplementos. La planta está, el alimento, sea tu medicina está, y el suplemento de una forma puntual está y favorece mucho. Sobre la sensibilidad química y mental, ¿qué opinas? Pues fíjate, hiperactividad inmunológica total. Lo que pasa es que eso se hace mucho más complejo porque, claro, es que son sustancias tan pequeñas, sustancias tan difíciles de controlar. Lo que está claro es que hace falta una modulación inmunológica, que el sistema inmunológico está respondiendo de una forma exagerada y que hay que darle calma inmunológica. Eso es súper interesante porque se puede conseguir. Se puede conseguir dar calma inmunológica. No estoy diciendo que se pueda quitar la sensibilidad química múltiple o ambiental, pero sí darle esa calma inmunológica que el paciente finalmente mejora, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa de tener la lengua una capa blanca? Bueno, la saburra, se llama saburra. Bueno, de esto puedo dar un curso entero, pero para no meterme mucho lío, fijaos que tanto la medicina ayurvédica como la medicina china como la medicina occidental clásica antigua revisan siempre la lengua para ver cuál es el estado de salud y depende del tipo de lengua, pues vas viendo si es más una patología, un síndrome de corazón, un síndrome hepático, un síndrome intestinal, ¿no? La saburra blanca tiene que ver en ocasiones con humedad, tiene que ver con suciedad en el intestino y tiene que ver mucho con cándida, muchísimo. O sea que ahí sí que lo has dado, ¿vale?
¿Cómo eliminarlo? No se elimina manualmente del todo, aparte de que sí puede favorecer eliminarlo con un raspado, pero realmente es una cuestión interna. Se me ha quitado el SIBO, pero, Beatriz, pero sigue la intolerancia a la fructosa y al sorbitol, maldita sea. Mi duda, ¿eso será para siempre? Quiero pensar que no. Quiero pensar que el sistema está reaccionando demasiado. Quiero pensar que aunque no haya un sobrecrecimiento bacteriano, tiene que haber cepas intestinales que todavía estén como de una forma incorrecta. Bueno, y sobre todo que si me dices que hay una intolerancia es porque realmente cuando comes algo de fructosa te sientes realmente mal o es simplemente, bueno, me siento un poco mal y podemos ir modulándolo. También sería como un poco verlo, ¿no? Pero aunque se haya quitado el sobrecrecimiento bacteriano porque en el test expirado no aparezca, cuidado, que muchas veces hay como esto, como, vale, no hay esa cantidad de bacterias, no se produce el aire, el metano, que es lo que se mide, o el sulfuro, pero hay tóxico por cepas bacterianas, ¿no? Una E. coli en ocasiones, o bueno, otro tipo, Clostridium, lo que sea, ¿no? Bueno, familia, lo dicho, placer compartir esto. Que hay que ponerse la pila, hay que ponerse la pila, que no vale hacer poco y estar en la comodidad, que venimos de donde venimos como animales y como especie, que no podemos olvidarlos, que por supuesto que la parte humana tenemos que conectar con ella un montón, pero para poder conectar con la parte humana hay que alimentar, hay que sostener la parte animal, ¿vale? La parte biológica. Y una cosa no quita la otra. Así que vamos a por ello, vamos a coger las riendas de ello. No dejéis que sea el sistema quien coja la rienda porque no lo va a hacer. Y ya sabéis que esto es una pisonadora que si no lo haces tú, poco a poco te va comiendo terreno. Así que ánimo a todos los que tenéis, a todas las que tenéis síntomas, patologías, por supuesto, es una lucha y es un desafío, es un aprendizaje, sobre todo es un camino. Y al resto también con la prevención, con la toma de riendas y sobre todo con lo más importante es que intentar vivir esta vida en el máximo porcentaje de plenitud y para eso tiene que partir de cierta chispa interna, cierta energía, cierto magnetismo que hay que lograr que esté, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Espero que esto os sirva para estimular esa parte de cada una de vosotras. Muchas gracias también a César, a la revista. Y nada, espero veros pronto, donde sea, pero veros pronto y bien. Así que muchísimas gracias. Me despido.